Oramos y arrancamos con esto. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana que podemos una vez más seguir aprendiendo de vos, de escuchando tu palabra, escuchando lo que vos tenés para nosotros como iglesia, iglesia del siglo XXI. Palabras que han sido escritas, Señor, por hombres, siglos antes, Señor, en otros contextos, en otras culturas. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos llega a nosotros y tenemos el privilegio de poder abrirla, de poder charlar, de poder comentar, Señor, y poder saber que de esto se trata, Señor, que podamos conocerte, entenderte, que podamos, Señor, expresar, Señor, tu amor, tu misericordia a través de la iglesia en el mundo, sabiendo que nos pusiste, Señor, como sal y luz. Por eso te agradecemos porque nos rescataste de nuestra vana manera de vivir y ahora podemos, Señor, expresar a Cristo en nuestras vidas. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Como bien venimos viendo ya hace más o menos 1 año y medio, venimos con la teología bíblica, en donde es una manera distinta de ver la palabra de Dios, pero no nueva. Por ahí a nosotros nos parece que esto es un invento nuevo o una locura del momento, de decir, bueno, parece que hay maneras de encontrar patrones que se repiten o figuras en narrativas que tenemos que prestar atención, y es algo que ya la literatura hebrea nos lleva de alguna manera a encontrar ciertas, lo que decimos nosotros, perlitas o easter eggs, dicen los yankees, entonces que nos ayuda a poder entender, pero no para simplemente sumar información, sino para poder entender cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo Él obra, cómo somos nosotros, cuál es nuestra posición. Y ya todo este tiempo estuvimos viendo sobre Jacob, cómo él nació, cómo fue su infancia, cómo fue su juventud, cómo Jacob toda su vida ha sido una persona que ha luchado. Recuerdan que la mamá Rebeca tenía como muchos dolores en su vientre. Entonces ora a Dios y le dice, ¿qué me está pasando? Porque la verdad que no doy más, no puedo vivir así. Y Dios le responde que hay una batalla en su interior, que van a ser dos naciones. Y cuando nace Jacob, nace, como se acuerdan, agarrado del talón de Esaú. Entonces, de ahí en adelante, pareciera que toda su vida, la vida de Jacob es eso. Es pelea, lucha. El derecho de la palabra Jacob es un juego de palabras en el hebreo de tomar del talón y de engañar. Recuerdan que veníamos diciendo esto. Entonces, toda la vida y las historias que el autor nos deja acá en la narrativa es eso. Es luchar, pelear, negociar, usurpar. Esta idea de tomar del talón para sacar un provecho del otro, para usurpar al otro. Y vimos que toda su vida fue así, desde su nacimiento, desde el vientre, desde el hecho de pelear por la primogenitura, no esto de negociar, de ver cómo puede sacar un provecho, con el caso de Saúl, por un plato de guiso, podríamos decir. Después la misma idea, pelea, lucha, negocio, usurpa la bendición. ¿Se acuerdan que hace un tiempo estuvimos viendo esto? Que hay diferencias entre lo que es la primogenitura y la bendición. Por eso en un momento dado, Esaú empieza a decir, ¿no? ¿Cómo puede ser? Le dice el papá Isaac. No solamente me sacó la primogenitura, sino que ahora me robó la bendición. ¿Ve esta idea constante por parte de Jacob de estar robando? Huye hacia el oriente, ¿se acuerdan? Porque ya Esaú obviamente quería matarlo. Entonces huye hacia el oriente y comienza otra vez esta idea, esta naturaleza por parte de Jacob de comenzar a negociar, de comenzar a pelear, ida y de vuelta con el tío Labán, donde ahí conoce a Raquel y a Leia, sus esposas. Y también recibe de su propia medicina, porque Labán termina, ¿se acuerdan?, engañando a Jacob, y este constante ida y vuelta. Y así. Ya Jacob, en el capítulo 32, vemos, que es lo que nos toca ver hoy, que vuelve a la tierra de donde Dios ya había preparado para él, la tierra de sus padres, la tierra de Abraham y de Isaac. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 32, podemos ver que dice así, ¿no? Jacob siguió su camino
y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Ya está, paremos un poco ahí. Ya tenemos la primera referencia. O sea que Jacob está yendo a la tierra prometida y ahí vemos ciertos elementos que ya nos deberían hacer referencia a algo. ¿Qué ven acá? Versículo 1 del capítulo 32. Camino, salieron al encuentro ángeles y está en un contexto de tierra prometida. ¿Qué significará esto? ¿Qué les hace acordar? Así tomo un poco el té. Una muy buena bienvenida, dice Carlos. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué les puede hacer referencia? ¿Se acuerdan en una parte de la historia donde el Edén, muy bien, ¿por qué el Edén? Muy buen ejemplo. Marce se acuerda, y Analia también, esta idea. ¿Se acuerda que cuando Adán se va al Edén, qué es lo que puso Dios en el camino? Querubín, ¿no? Hay ángeles. ¿En el camino hacia dónde era? Hacia el árbol de la vida. ¿Con qué propósito? ¿Se acuerdan por qué había ángeles ahí? Para que no tengan acceso al árbol de la vida, al fruto del árbol de la vida, ¿no? ¿Por qué es esto entonces? ¿Por qué Dios puso ángeles en el camino para que no tengan acceso al árbol de la vida? Para que no vivan para siempre, ¿o no? ¿Y cuál es el problema de vivir para siempre estando en pecado? No hay salvación, eternidad, pecado eterno, ¿no? Entonces, acá vemos ya, en principio, en el capítulo 32, unas referencias que nos pueden hacer acordar, como bien decían ustedes, a esto. Va de camino Jacob hacia la tierra, hacia un espacio donde Dios prepara, y ya hay ángeles en el camino. Dios permite que Jacob pueda ver eso. Pero otra referencia que nos podemos acordar es que en el capítulo 28, él ya vio ángeles. Él estaba en un lugar determinado con una escalera, ¿se acuerdan? Que subían y bajaban ángeles. Vayamos ahí un poco. En 28, versículos 12 al 15 vamos a leer primero. Génesis 28. Dice así, y soñó Jacob, ¿no? Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu simiente. 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea que evidentemente ya había una referencia. Se imaginen lo que hace Dios, como vimos recién en el capítulo anterior. Está yendo a la tierra de sus padres. Aparecen ángeles. Entonces, probablemente Jacob debería estar referenciando a algo ahí. Si hay ángeles, si suben y bajan una escalera de ángeles, Dios está en aquel lugar, ¿no? ¿Qué fue lo que Dios le dijo en aquel lugar? Lo leímos recién. Que lo iba a guardar, que lo iba a cuidar, que ese lugar iba a ser para él, para su descendencia, que toda la descendencia iba a ser como el polvo de la tierra. O sea que Dios le estaba diciendo, primero, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Yo soy Dios, el que te está dando todas las posibilidades y esta tierra va a ser para vos. O sea, la promesa de Dios para con Jacob era muy buena. Generaba seguridad, dice, yo voy a estar contigo para siempre. Pero la naturaleza de Jacob es extraña, porque si leemos ahora en el versículo 20 del capítulo 28, que es lo que estábamos leyendo recién, fíjense lo que hace Jacob. ¿Reconoce realmente a Dios como su Dios? ¿Al Dios de Abraham como su Dios? Fíjense, el versículo 20 del 28. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vivir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Fíjense cómo Jacob pone condiciones. Jacob expresa su esencia, que él es un negociador. Él es el que tiene las riendas del asunto, ¿ven?
¿Cómo es? Dios se presenta como Abraham, de Isaac, y falta que diga Dios de Jacob. No, todavía no lo dice porque estamos justo en esta parte de la historia. Pero Dios se presenta como su Dios ahí. Le dice lo que Él le va a dar, le muestra sus promesas, lo que Él va a tener, su descendencia, su tierra. ¿Qué hace Jacob? Abre los brazos y dice, amén, ¿tomo eso? No. ¿Qué hace? Comienza a negociar con Dios. Bueno, sí, vos vas a ser mi Dios. Sí, me das para comer, me das un abrigo y si puedo volver en paz a la casa de mi papá Isaac. Es extraño. Jacob no deja de ser Jacob. Jacob sigue negociando, no baja la guardia. Y volvamos ahora, habiendo ya entendido un poquito el contexto de cómo es él, una persona que es luchadora, una persona negociadora, un tomador de talones, un usurpador, que para tener lo que él quiere siempre está constantemente negociando, imponiéndose por sobre el otro. Pero fijémonos en el versículo 2 del capítulo 32, en donde podemos ver que ya en este contexto, ya Jacob resolvió de alguna manera, o Dios resolvió por Jacob lo de Labán, que Labán quería, ¿se acuerdan que Labán quiso matarlo en algún momento? Dios se le aparece a Labán para que no haga nada malo contra Jacob y deje irse de ese lugar. Pero ahora comienza con otro problema. Resolvió el tema de Labán, pero ahora se tiene que encontrar con alguien que quiere su muerte. ¿Quién es? Esaú, su hermano. Fíjense el versículo 2. Y dijo Jacob cuando los vio, esto de los ángeles, campamento de Dios es este. Llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervo y sierva, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. Y a 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. ¿Qué hace Esaú? Manda mensajeros, ¿no? Dice, vayan a observar si realmente, o sea, ¿cuál es la condición de Esaú? ¿Esaú me querrá? ¿Seremos amigos ahora otra vez? ¿Me querrá? ¿No me querrá? Entonces manda a los mensajeros que les diga, yo tengo la bendición que Dios al final me iba a dar, la tengo, pero fíjense ustedes, mensajeros, a ver qué onda mi hermano, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de los mensajeros? Leímos en el versículo 6, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y a 400 hombres con él. ¿Es un mensaje positivo o negativo? ¿Qué piensan? Buen punto. Tal vez Esaú también pensaba que lo iba a atacar. ¿Ven? Ahora, veamos esto, ¿no? Si vos vas, dice, porque acá no podemos ver las expresiones de los rostros de ninguno de estos casos, ¿no? Porque dice, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Si te dice que tu hermano te va a recibir con muchas personas, ¿qué puede presuponer? Bueno, una fiesta grande, ¿o por qué no? O no, nada que ver. Pero evidentemente, esta noticia fue muy negativa, porque Jacob, ¿cómo se puso cuando recibió la noticia? Gran temor y angustia, dice el versículo 7, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que hace Jacob ante semejante noticia? Piensa que su hermano lo va a matar, piensa que está hasta las manos, porque son muchos hombres, los números no dan. Si ustedes se acuerdan que con Labán se fue con 2 esposas, 2 siervas, que hacían como de concubinas, hijos, 11 hijos, y después no tenía mucho más Jacob. Después todas las bendiciones de las ovejas y demás. Pero Esaú estaba bien armado, con un montón de gente. Y ahí vemos la diferencia. Entonces, ¿qué le agarró a Jacob? Miedo, temor, angustia.
¿Cuál fue la reacción primaria de Jacob? ¿Descansar en Dios? ¿Dejar que él obre? ¿Sí o no? ¿Cómo? Ahí está, Marcela dice, empezó a planear. ¿Qué estrategia voy a hacer para evitar esto? ¿Y qué fue lo que hizo? Dividió el campamento en dos. Ya enseguida tomó riendas en el asunto. Dijo, bueno, vamos, hagamos lo siguiente. Dividimos las tiendas en dos y cuando Esaú venga con los 400 hombres, que de última destruya uno y piense que es aquel, ¿no? Entonces, en el versículo 9 podemos ver cómo pareciera que realmente Jacob sí empieza a confiar en Dios. Vemos la oración del 9 al 12, fíjense. ¿Alguno lo quiere leer? Del 9 al 12. A ver cómo es la oración de Jacob y vamos a analizar un poquito esto. Bien. ¿Cómo fue la oración de Jacob? Linda oración, del 1 al 10. ¿Qué puntaje le dan? Dice, primero su oración, fíjese que va dirigida a Dios y a no cualquier Dios, ¿no? Porque dice, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. ¿Se acuerdan que recién habíamos leído como que él ponía una condición para con Dios? Él estaba negociando con Dios, él según su voto dice, vos vas a ser mi Dios. Dice, si vos me cuidás, me das de comer, me das ropa y puedo volver a mi casa con mi papá. Pero ahora en su oración, pareciera que él empieza a bajar la guardia y dice, Dios de mi padre Isaac, dice Dios y de mi padre Abraham. Fíjense que dice, que me dijiste, vuélvete a tu tierra, a tu parentela y yo te haré bien. Evidentemente empieza de a poquito a reconocer, o pareciera, ahora vamos a ver si están así, quién es Dios y cuál es su promesa. Es como que si tuviera, es como si nosotros oráramos hoy en día, Señor Padre Celestial, ¿no es cierto? En tu palabra dice tal y tal cosa, tu palabra dice esto, tus promesas son esto, ¿no? Esta oración por parte de Jacob, que parece que está reconociendo incluso, fíjense que dice su indignidad, dice versículo 10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que es usado para con tu siervo. ¿Ven? Reconoce su condición, su situación, reconoce quién es Dios, reconoce lo que Él le ha prometido, tu palabra dice esto, vos dijiste esto, yo soy el menor de todo, no me merezco. Y en el versículo 12, reconoce quién es el que verdaderamente lo puede librar de su hermano Esaú. Porque dice, líbrame ahora de mi hermano Esaú. Versículo 12, y tú has dicho, yo te haré bien. ¿Ven? La oración parece muy clara, correcta, digamos, bien dirigida, reconociendo su posición, reconociendo quién es Dios, reconociendo cómo es Él y que Él solo lo puede librar de su miedo y su angustia. ¿Qué pasa en el versículo 13? ¿Realmente es así? Eso es lo que tenemos que analizar. Fíjense, versículo 13. Durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino en la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnos y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, poned espacio entre manada y manada. 17. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrara y te preguntara diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo, al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo,
Conforme a esto hablaréis a Esaú, diciéndole: hallaréis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente de él y durmió aquella noche en el campamento. Bien, la oración, excelente. Su acción, otra vez, ¿no? Volvió a planificar. El estratega Jacob, el que todo lo que hace es por sus fuerzas, luchando por él mismo, tomando del talón para sacar provecho, confiando en sus habilidades, ¿ven? Fíjense en el versículo 13, dice que durmió aquella noche y tomó de lo que venía en la mano. ¿Qué es lo primero que hizo cuando se levantó? Acá la palabra tomar, volvemos siempre a lo mismo, pero bueno, ya a esta altura no podemos no decirlo tampoco. Tomó de la propia sabiduría de él, podríamos llamar, del árbol del conocimiento. Acá la palabra tomar, el mismo que dice en el capítulo 3, versículo 6, lo leo rápido, que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó la cac de su fruto y comió y dio también a su marido. ¿Ven? Después 3:22, también la misma palabra tomar. Y Jehová Dios, he aquí, hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, y ahora pues, que no largue su mano y tome, la misma palabra, en el hebreo, también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Sería interesante cómo el autor nos quiere dejar en claro que después de una oración que fue excelente, una oración muy buena, al parecer reconociendo quién es Dios, qué es lo que Él hace, sus atributos, cuál es su posición, su situación de vulnerabilidad, lo primero que hace al levantarse, tomar del fruto del árbol, ¿no? Tomar de sus propias decisiones, hacer estrategias, como bien lo hace él. En el versículo 20, vieron que la estrategia de él, ¿cuál es? A ver si me ayudan. ¿Qué es lo que hace Jacob con los siervos? Creo que si bien, digamos, la estructura es correcta, creo que en el fondo se trasluce que después lo que él hace, ¿no? Por eso, al otro día él va y arma justamente el presente. Como dice Esteban, ¿ven? Estructuralmente es genial en la oración. ¿Quién oraba perfectamente? Podríamos ver en los evangelios. ¿Quién era una persona que oraba bien, era visto en las calles y demás, ¿no? Los fariseos tenían muy buena estructura de oración, todos los veían qué bien cómo oran. Pero ¿cómo era su interior? Era la pregunta, ¿no? Que Jesús constantemente estaba tratando de llevar a la reflexión y cómo estaban ellos realmente. Eran como sepulcros blanqueados. Y Esteban mencionaba lo mismo. Probablemente él oraba en desconfianza y no con fe, que es distinto. Son dos cosas distintas. Ya que lo menciona Esteban, a un misionero inglés del siglo XX le preguntaron, en función de esta oración de Jacob, ¿cuál era la parte más importante de la oración? Él contestó: los 15 minutos después de que haya dicho amén. No importa lo bueno que haya sido la oración de Jacob, su fe se verá reflejada en lo que hizo después de orar. Evidentemente, las estrategias de Jacob siguen siendo parte de su propia naturaleza, ¿no? Como decía recién Esteban, después de la oración, nada, es igual. Terminó tomando las riendas del asunto. Tal vez no era una oración totalmente genuina en fe, sino en desconfianza. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo y nos pasa eso, ¿no? Oramos: Señor, confiamos en vos, en tu palabra, en tus promesas. Sabemos lo que sos, lo que haces, lo que hiciste por mí. Pero en el primer de cambio, otra vez tomamos las riendas del asunto. Seguimos, podríamos, ya que venimos con esta línea, tomando el fruto del conocimiento del bien y del mal, tomando nuestras decisiones, confiando en nuestras habilidades, pensando que nosotros podemos de alguna manera tomar mejores decisiones que Dios. Por eso vemos en el versículo 20 que todo esto,
¿Cuál fue la estrategia entonces antes del versículo 20? ¿Cuál fue la estrategia de Jacob? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué estaba haciendo acá? Agarró animales, tomó animales. ¿Cómo? Es eso. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Jacob hace esto. Realmente él anhela profundamente una amistad con su hermano, restaurar una relación con él. ¿Qué es lo que le impulsa a Jacob a hacer todo esto primero? No perder la vida, el miedo, ¿no? La angustia que él tenía. ¿Cómo resuelve eso? Versículo 20 dice, y diréis también, o sea, los siervos, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. ¿Qué pretendía Jacob hacer? Bajar las aguas, apaciguar la ira. Recién en la oración, ¿quién decía que lo iba a liberar? Vos liberame de, ¿se acuerdan? Y acá dice, yo lo voy a hacer. ¿Ven? El contraste de la oración en diferencia de lo que él termina haciendo. Termina él haciendo una estrategia pensando que, porque la idea es esta, mandar en 3 tandas, creo que eran 550 animales, y sumar lo que están ahí, es plata para aquel tiempo, es plata. Y hay muchas vacas, hay animales caros de lo que él le lleva a su hermano, ¿no? Entonces la idea es esto, llevarle en 3 tandas. Él el tipo estratega, el tipo no nació ayer. El tipo dice, voy primero con esto, no es que le doy todo de una, le voy con esto, ¿no? Después ve que llega una tanda, aparece otra, pues aparece otra, un montón de animales con la idea de que, sí, ya viene Jacob, ya viene, pero toma, esto es para vos. Tu siervo, aparte él se presenta como tu siervo Jacob, ¿viste? Como él por debajo. Esta idea de tener la rienda del asunto, de querer persuadir mediante herramientas humanas esto, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? Versículo 21. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Bueno, descansa, duerme. Veamos del 22 al 32. ¿Alguno lo quiere leer? Aquí hay una situación muy extraña. O lea 5 versículos y otros 5 versículos. ¿Alguno se anima? Bien, ¿qué versículo quedó? 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Y lo llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién aparece en escena? Un hombre, dice acá. Bueno, un varón. En el final vimos que Jacob dice que él se encuentra con Dios, por eso se llama el lugar Peniel. Algunos coinciden que no es verdaderamente Dios el que estuvo ahí, el ángel de Jehová. Porque hace ciertas preguntas. Le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Verdad?
En una parte dice que estuvo toda la noche peleando. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué entienden? ¿Es el ángel de Jehová o no es el ángel de Jehová? Y en un punto Jacob dice, estuve cara a cara con Dios. O sea, eso me da la idea de que sí podría ser una teofanía y ser Jesús el varón. Bien. Ahí están, 2 puntos, ¿no? Cara a cara, dice Néstor, si estuvo cara a cara peleando con Dios, porque lo dice el mismo Jacob, entonces Dios. Ahí está. ¿Por qué entonces? ¿Por qué, dice la hermana, si realmente luchaba con Dios, el hombre dice, porque me estuviste venciendo en esta pelea? Una pelea arreglada, dice el pastor. ¿Qué piensan? Lo que venció fue el tesón de Jacob. No es que lo venció por mayor fuerza o por mayor poder, sino que Dios es como que estaba midiendo su tenacidad y bueno, estuvo toda la noche peleando y bueno, está bien, pasaste la prueba. Tal cual. Es como que si Dios no hubiera usado todas sus fuerzas, ¿no? Dice acá, como que mide la fuerza, dice Néstor. ¿Qué piensan? Ponele que sí. Ahora bien, ¿por qué le pregunta cuál es tu nombre? ¿Dios no es Dios? O sea, ¿Dios no es omnisciente? ¿No debería saber que delante de él está peleando Jacob? Ahí está, ahí ven Martín. Dice, lo dice para que salte la ficha. Para que le diga, a ver cuál es tu nombre. Y cuando le diga a Jacob, no, ahora tu nombre es este, ¿no? ¿Así? Evidentemente, como vemos acá, pareciera que se repite la historia. Esto de el ángel de Jehová que se aparece y condesciende con una persona natural y normal para alcanzar y dar un mensaje, ¿no? ¿Le suena algo una historia parecida? De Dios siendo Dios, tomando forma de hombre, de forastero, o sea, en el Antiguo Testamento, para alcanzar a otra persona, a otro hombre, y tener una conversación de amistad. Cuando se le presenta a Abraham, muy bien, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el contexto? Estaba en el encinar de Mamre, o sea, un lugar lleno de árboles, en una tierra, en un espacio, en donde se le aparecen 3 forasteros, dice la narrativa, en el relato. Uno de ellos es el ángel de Jehová. ¿Y qué hace el ángel de Jehová? Toma forma de hombre, de siervo, porque se presenta, vimos que se presenta como hombre, como siervo, y empieza a hacer preguntas en voz alta, ¿no? ¿Le cuento o no le cuento el secreto a Abraham? Dice, porque ciertamente él será el padre de muchas naciones. Bueno, me callo. Es como que este antropomorfismo por parte de Abraham, de Dios, de tratar de alcanzar una amistad. Recuerdan que después hablan en secreto, el secreto era que iba a ser destruido Sodoma, Abraham termina siendo el sacerdote, el que intercede por Sodoma, y así, ¿no? Esta idea de Dios tomando forma de hombre para alcanzar, en este caso a Abraham, y darle un mensaje, relacionarse con él. Acá vemos una historia relativamente parecida. Dios mismo, tomando forma de hombre, el ángel de Jehová, dice, para tener una lucha, en este caso, ¿no? Con él. Y esto me hace acordar o pensar, como para tener como ejemplo más cotidiano, en un papá jugando con el niño de 6 años. Imagínense por un momento a tu hijo de 6 vestido del hombre araña. Y te aparece para asustarte. Entonces te asusta. Y el papá preguntando, ¿y vos quién sos? ¿No? La misma idea. Y soy el hombre araña. Y bueno, sí, ya papá sabía o no sabía. El papá debería saber que es el hombre araña, ¿no? ¿Y cuál debe ser sus fuerzas de un papá que juega con el niño? Medidas, ¿no? El papá condesciende con su hijo. ¿Con qué propósito? Jugar con él, estar con él. Incluso hasta tal vez darle alguna enseñanza, ¿por qué no? A veces se deja ganar
por el hijo, ¿ven? A veces le gana al hijo, probablemente para que el nene aprenda a lidiar con alguna que otra frustración, ¿por qué no? Y entienda que a veces se gana, a veces se pierde. ¿Ven? Entonces pareciera que acá, ¿por qué? Fíjense esto, ¿cuánto tiempo estuvo luchando el ángel de Jehová con Jacob? Toda la noche. ¿Cuánto tiempo duró para el ángel de Jehová dejarlo postrado a Jacob? Lo tocó. ¿Ven? O sea que la palabra tocar en el original, adivinen cuál es. Tocar. O sea, realmente no hubo un golpe. No es que lo golpeó, lo dislocó, lo dejó tirado. No, fue un toque real. O sea, llegó un momento, llegó un punto que el ángel dijo, bueno, hasta acá. ¿No? Y la pregunta es, ¿por qué será que hizo esto? Porque es interesante que el texto nos diga esto. ¿Quién peleó con quién? ¿Jacob peleó con el ángel de Jehová o el ángel de Jehová peleó con Jacob? La diferencia está, digamos. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por qué? No hay chance, ¿no? Con un ángel. Bien. ¿Qué más? ¿Quién dice que sí? Bien. Puede ser, es verdad. Hubo una pelea. ¿Y quién ganó? ¿Ganó la batalla realmente? ¿Jacob no la ganó? ¿Está difícil? ¿Quién terminó venciendo? ¿Jacob ganó la batalla o no la ganó? Bien. ¿Qué dice el texto? ¿Quién luchó con quién entonces? Perdón, Cris, no te escucha. Sí. Ahí está. Entonces, ¿quién luchó con quién? ¿Ven? O sea, el que luchó es distinto, es decir, que Jacob luchó con el ángel, según la literatura hebrea, esto es importante, o al decir que el ángel luchó con Jacob. ¿Quién tiene las riendas de la pelea, del asunto? El ángel. El ángel es que se puso a la altura, condesciende con Jacob, ¿verdad? Para estar peleando toda la noche. Es el ángel el que pelea. ¿Qué querrá lograr con esto con Jacob? ¿Por qué pelean? Habíamos dicho como ejemplo que un papá por ahí quiere enseñarle algo a su hijo, ¿no? Que aprenda a lidiar con la frustración, a veces gana, a veces pierde. Pero ¿qué quiere lograr acá Jacob? ¿Ganó realmente él la pelea? ¿No la ganó? Recién Néstor decía, sí, porque obtuvo o no obtuvo la bendición. Digamos que sí, ¿no? Puede ser. ¿Cómo? ¿Ganó? ¿Por qué? Porque se rindió y ganó él, perfecto. Y como dice allá la hermana, evidentemente, ¿cuándo gana una pelea la persona? Cuando está rendida por completo ante Dios, ¿no? Es interesante cómo Dios lo lleva a este extremo a Jacob, un extremo tal que él lo deja postrado ante él, a tal punto que lo único que le queda a Jacob por hacer es aferrarse a Dios, es aferrarse al árbol, podríamos decir, y tomar de su bendición. ¿Ven la diferencia? Ya es increíble que Dios tenga que hacer esto, ¿no? Parecía en su oración que Jacob era una persona que reconocía a Dios, pero ahora, con todas estas estrategias, veamos que no, pero el Señor lo tuvo que llevar a una pelea de toda una madrugada, condescender con él,
para que en un punto tocarlo, solo con tocarlo le disloca la cadera, lo deja postrado, lo deja totalmente débil, para que lo único que tenga que hacer Jacob es aferrarse a este árbol de la vida. ¿Ven? Es interesante esto, ¿no? Como de alguna manera muchas veces el Señor nos tiene que llevar a ciertos límites para que podamos de alguna forma tirar nuestras armas, reconocer que necesitamos de Él. Pero hagámonos la siguiente pregunta. ¿Será verdaderamente que Jacob entendió? Evidentemente lo que hizo el ángel de Jehová, o este ángel, o este Dios que dice acá que aparece, es darle un nuevo nombre, ¿o no? Le dio una nueva identidad. Ya no es el usurpador, el agarrador de talones. Ahora es el... Israel significa... ¿Qué significa Israel? Dios es el que lucha. Eso significa Israel. Dios es el que lucha. O sea, Jacob, vos ya no luchás más. Así tenés que estar. Esto tenés que hacer. Tenés que tomar del árbol de la vida. Yo soy el que lucha. Él es el que lucha por nosotros. Lo puso una nueva identidad. Lo insertó o lo injertó en una familia. Ya no es solo el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Ahora sí entendió que es el Dios de Jacob, porque él entendió su verdadero estado de vulnerabilidad. Le quebró el orgullo. De hecho, tengo un comentario acá, que solamente lo saqué de Tim Mackie, porque es el único que lo dice, pero que dice que ese golpe que hizo el ángel de Jehová a esta persona, a Jacob, dice que fue en el muslo o en la ingle. Es como la ingle, ¿no? Y a colación de lo que decía Iris recién, que dice, entonces aparece Dios para luchar con él y golpea a Jacob en la ingle, la fuente biológica de su fecundidad. O sea que Dios lo lleva a un extremo de vulnerabilidad tal que no le queda otra que reconocer quién es Dios. ¿Ven? No le queda otra que entender que la fuente de la vida no es Él, sino es Dios mismo. ¿Cómo fue realmente? ¿Entendió o no entendió? ¿Nació de nuevo? Es la pregunta que Martín nos va a explicar la semana que viene, pero veamos el capítulo 33, versículo 8. Ya vamos terminando. 10 y 11 vamos a leer. Y ya vamos cerrando, ya estamos en hora. En el capítulo que sigue, ya se encontró con el hermano, y fíjense lo que le dice Jacob al hermano. Yo no te ruego, dice, si he hallado ahora gracia ante tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. 11. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Fíjense ahora al nuevo Israel, porque no es Jacob, ahora es Israel. Una persona que le robó primero la bendición. ¿Ven? Ahora, ¿qué hace con la bendición que tiene? La da. ¿Ven? La quiere dar. Ahora ruega por devolver esa bendición que tanto le quiso robar a su hermano. ¿Ven? Vemos que ya realmente está entendiendo Jacob cuál es el verdadero misterio del Evangelio, ¿no? Que la persona que realmente tiene esta nueva naturaleza, el que robaba, no roba más. Efesios 4:28 dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Fíjense la diferencia, sí, María de los Ángeles. Muy buena. ¿Qué versión es? Porque yo tengo mucho, dice, y dice literalmente todo. Muy buena versión ahí. O sea, ya entonces Jacob entendió. Antes robaba la bendición, una persona usurpadora que robaba, tuvo un encuentro verdadero con Dios, y ahora lo que hace es rogarle, como dice esa versión, es devolverle la bendición. Tomá, te doy. Yo en Dios ya encontré todo. No necesito más nada. ¿Ven?
Por eso cuando el apóstol Pablo escribe lo que veamos recién en Efesios, capítulo 4, dice, el que robaba, no robe más, sino que trabaje, ¿para qué? Para ayudar a otros y dar a la necesidad, ¿no? Esto lo hace Dios, esa transformación, ¿no? ¿Cómo le va a decir un ladrón que por ahí, que roba, dice, bueno, no robar a trabajar, pero no es trabajar para tus bienes, es para dar al otro. Lo mismo en el versículo 29, dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. ¿Para qué? Para que imparta gracia a los que escuchan. O sea, el punto acá no es no robar o no decir malas palabras, por decirlo de alguna manera, sino ser de bendición para con el otro. Jacob lo estaba entendiendo. Jacob estaba entendiendo que ya había encontrado todo en Dios en ese momento en el que estaba postrado ante él, para que lo único que le quede después de encontrarse con Esaú es estar entregado a lo que Dios quiera y rogarle que acepte su bendición. De robar la bendición a su hermano, ahora su vida ha sido transformada por el Evangelio, podemos decir, y ahora él le ruega darle esa bendición. Qué bueno que tenemos un Dios así, ¿no? Un Dios que toma forma de hombre para alcanzarnos a nosotros y darnos una enseñanza, ¿no? Y ese es Jesús, que nos ha alcanzado a nosotros que somos usurpadores, engañadores, estafadores, como en el caso de Zaqueo, recuerdan que era este usurpador también, y él después quiso entregar todo. Bueno, así somos nosotros. Qué bueno que la gracia del Señor nos ha alcanzado. Amén. Oramos y terminamos. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos, Señor, como decíamos al principio, escuchar tu voz, escuchar tu palabra, ser confrontado por ella, reconocer que nosotros somos el Jacob y que vos mandaste a tu único Hijo para que todo aquel que en él crea verdaderamente pueda sentirse en la condición real de vulnerabilidad y reconocer quién es Dios. Te damos gracias, Padre, que podamos ser sal y luz en donde estamos y predicar este evangelio, Señor, que nos ha librado de la muerte. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.